en esta tarde, aleluya. ¿Sabe que ayer dijimos algo muy importante? Amén. Ese desviador, si lo corren así para que no vaya a que gloria al Señor. Que no deje justo para aquí. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Quiero meditar en esta palabra que el Señor ya venía ministrando mi espíritu y mi vida. Y vamos a ver algo que nuestro Señor habló en cuanto a una advertencia a sus discípulos. Porque Dios nos advierte, decía que de otro lado, Dios nos advierte. Dios nos da palabras y nos habla de todas las maravillas que Él va a hacer con cada uno de nosotros, pero también Dios nos advierte. Dios nos advierte de los peligros, Dios nos advierte de diferentes situaciones que pueden acontecer, porque Dios sabe todo, Dios conoce todo. Dios sabe nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente. Él sabe lo que va a suceder de aquí a terminar el año 2027, porque Él es eterno y sabe todo. Él sabe lo que va a suceder mañana, yo no, pero Él sí. Entonces, las palabras de Dios, cuando Dios nos habla, Dios nos consuela, Dios nos edifica, Dios nos exhorta y Dios nos advierte. Dios nos advierte de los peligros en los cuales nosotros podemos caer si no atendemos a la advertencia de Dios, si nos descuidamos. Amén. Por eso es muy importante escuchar la palabra, prestar atención a la palabra de Dios, a la advertencia de Dios, a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, a lo que puede llegar a pasar en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nunca pasar desapercibida la palabra de Dios, sino prestar mucha atención y orar y pedirle al Señor que si viene una advertencia, que el Señor nos fortalezca y nos sostenga para que podamos resistir a dicha prueba o a dicha situación o advertencia que Dios nos ha dado. Amén. Para que no caigamos en la trampa, para que no nos desenfoquemos, no nos apartemos, no nos alejemos de Dios. Dice la palabra, Lucas capítulo 22, versículo 31. Leemos su palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Toma tu asiento en esta tarde. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, porque si nosotros vemos los capítulos que vienen, estaba culmine al Señor ir a la cruz, ya el Señor estaba para ir a la cruz. Sus discípulos acompañaban al Señor. Y el Señor le habla a sus discípulos, pero específicamente le habla a uno de ellos, llamado Pedro, pero miren cómo le dice aquí, le dice Simón. Simón era el nombre original y el Señor le cambió el nombre a Simón y lo llamó Pedro, que significa piedra, Cefas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le habla a Simón diciéndole que el enemigo, el diablo, lo iba a zarandear. Que el diablo iba a zarandear a Pedro, pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Mira conmigo, oró por Pedro, le pidió al Padre por Pedro, para que la fe de Pedro en el momento del zarandeo no le falte. El Señor hace algo maravilloso, el Señor ruega
ante el Padre por Pedro, para que Pedro se mantuviese en esa fe, en el proceso del zarandeo, cuando venga el zarandeo de Satanás. Amén. Que Pedro no se desenfoque, que Pedro no se turbe, que Pedro no se desalinee del propósito, del llamado, de la dirección de Dios, sino que Pedro esté fortalecido en la fe en el Señor y que siga perseverando. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas veces Dios, dice el libro de Romanos, que el Espíritu ahora en nosotros intercede con gemidos indecibles? El Espíritu intercede en la vida de los creyentes, pidiendo a uno que nosotros no sabemos. Él sabe cómo rogar, Él sabe cómo pedir, Él sabe cómo interceder por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Entonces el Señor Jesús le habla a Simón, a este discípulo, a este servidor, diciéndole y revelándole lo que iba a suceder, lo que iba a pasar en la vida de él. Pero también le dice lo que va a venir, pero le dice: yo he orado al Padre por ti para que tu fe no decaiga. Yo he orado por ti para que tu fe se mantenga fuerte, para que tú creas en mí, Pedro, para que cuando venga esa situación nada te desenfoque, sino que sigas en el propósito en el cual yo te he llamado, que sigas, aleluya. ¿Qué Dios nos está queriendo decir ya, ahora nosotros? ¿Que puede venir el zarandeo? Sí, puede venir. ¿Que puede venir alguna dificultad, alguna adversidad? ¿Que puede venir algún proceso que podamos nosotros pasar, tanto personal, familiar, con los hijos, en la salud? Sí. Pero ¿qué dice Dios? Yo oro por ti y ruego por ti para que en el proceso que te toque atravesar, ninguna de estas dificultades te muevan de la fe, sino que tu fe, aleluya, se afiance en mí, sino que tu fe esté puesta en mí para que pueda sobrellevar y pasar esta dificultad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Sabe lo que le responde Pedro? Pedro, cuando el Señor le habla esto, le dice: Señor, estoy dispuesto, siguiente versículo, que es el 33, estoy dispuesto a ir contigo. No, escuche, él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro se precipitó en las palabras. Escuche, Pedro reaccionó de una manera impulsiva ante lo que el Señor le dijo. ¿Cuál tendría que haber sido la respuesta de Pedro cuando Dios le advirtió sobre el zarandeo que Satanás le iba a dar a su vida y que él le iba a ayudar en la fe para que no se moviera? Pedro tendría que haber tenido otra actitud, pero Pedro fue una persona muy impulsiva, de la cual soltó palabras y dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir no solo a la muerte, sino a la cárcel también. Yo voy a estar con vos en todos los momentos, diciendo: Señor, lo que te haga conmigo, aleluya, yo sé que vos me vas a ayudar. Pero él se precipitó en su palabra, él se adelantó. Él tendría que haber dicho: Señor, si Satanás va a zarandearme, ayúdame y no permitas que yo caiga, y no permitas que, aleluya, que lo que venga de parte del enemigo, que ya tú todo lo sabes, me mueva, aleluya, mueva mis emociones, mueva mi corazón, mueva mi fe, Señor. Pero él se precipitó. Y a veces le pasa esto a muchos creyentes: cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos habla, tomamos a la ligera las palabras y hacemos o decimos cosas de las cuales no estamos entendiendo la magnitud de las advertencias de lo que Dios nos está diciendo, de lo que puede pasar. Y más llegando a este último tramo del año, llegando al final de este año, aleluya, muchas veces, aleluya, Dios nos habla palabras. ¿Qué nos está hablando Dios? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo tenemos que terminar este año? Tenemos que terminar este año, aleluya, cruzando el Jordán. ¿Cómo tenemos que terminar este año? Teniendo las 3 etapas, saliendo de Egipto, teniendo la experiencia en el desierto y entrando a disfrutar Canaán, aleluya. ¿Cómo Dios quiere que terminemos este año? Siendo transformados, abriendo nuestro corazón, entregándonos más a Él, aleluya,
que nos advierte lo que va a suceder si nosotros no obedecemos, ha pasado por alto. Y después cuando viene el proceso, la lucha, la dificultad, ahí recordamos la palabra, ahí nos lamentamos, ahí sufrimos. Pedro se precipitó hablando como una boca floja, de más, habló de más. Y otra vez hay hermanos que hablan de más, no saben escuchar. La Biblia dice que hay que aprender a escuchar y poco hablar. Cuando nosotros comencemos a practicar este hábito, escuchar más y hablar menos, menos equivocación vamos a tener en nuestra vida. Menos nos vamos a equivocar y a errar en algunas áreas de la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos prestos para oír y hablamos poco. Aleluya. Y cuando hablamos palabras, porque lo que vamos a hablar, lo vamos a pensar, lo que vamos a decir. No vamos a soltar palabras. Pedro no pensó en lo que Dios le dijo. Él no pensó, él se soltó, como decir, a la aventura y dijo, no, Señor, yo si tengo que morir, voy a morir. Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Pero lo que no sabía era lo que el Señor iba a hablar ahora. ¿Cuánto dicen amén? Decir, levanta tu mano y decir, Señor, enséñame a oír más y a hablar menos. Enséñame a escuchar y a hablar menos. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Porque a veces las muchas palabras, como dice el proverbio, no faltan pecado, hay pecado en tantas palabras que hablamos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a oír y hablamos rápido antes de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es decir, Dios te está hablando y vos estás diciendo, pues no va a ser así, no va a pasar, porque Dios no es de esta forma, Dios no es así. Si Dios no se está advirtiendo, nunca diga, no, esto no va a pasar, esto no es palabra de hombre, no es palabra, porque puede venir el Dios real, verdadero, porque si Dios lo habla es porque va a venir, y cuando venga, esas palabras que vos dijiste, no va a pasar, va a pasar. Porque Dios lo que dice, lo que habla, lo va a hacer. Dios no habla por azar. Dios no dice cosas así, no. Lo que Dios habla, Él es amén y sí a lo que Él habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que le dijo el Señor cuando Pedro le dijo todo esto? Le dijo esto: Pedro, verso 34, te digo que antes que el gallo cantara 3 veces, vos me vas a negar. Vos me vas a negar y vas a decir, yo estoy parafraseando, que no me conoces. Miren lo que pasó en la vida de Pedro. Se precipitó al hablar, habló algo que no tenía que hablar, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Pedro dijo, Señor, voy a ir contigo a la muerte, si es necesario a la cárcel. Y el Señor dijo, no, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pedro quedó sorprendido de lo que el Señor le habló. Habrá quedado diciendo, pero ¿cómo yo no voy a negar al Señor? Él habrá dicho, Señor, no dice luego, pero él habrá dicho, pero no te voy a negar, Señor. No te estoy diciendo que si tengo que morir voy a morir, y si tengo que ir a la cárcel, esto es mucho más que negarte. Si yo tengo que morir voy a morir, y esto es mucho menos que negarte. Dios dice, no, lo más menos, lo más insignificativo, lo más pequeño, vos lo vas a hacer, es negarme. A veces no es gran cosa o grandes pecados, en la simplicidad o a veces en lo mínimo o en el pecado que muchos llaman pequeño, estamos fallándole al Señor. Y es considerado un pecado ante Dios eso. ¿Me va siguiendo? Escuchen. ¿Cuál fue el resultado de que Pedro tuviera esta actitud? ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué Pedro actuó de esta manera, de una manera impulsiva? Hay algo acá que podemos ver por la Biblia, que Dios nos revela que Pedro actuó de esta forma. Vamos, siga ahí conmigo, pero ahora vaya al verso 39 del capítulo 22.
después de participar en la cena del Señor, de participar de la Pascua, fue esta declaración que habla que habla el Señor a Pedro. Y el Señor fue a orar al monte, fue a orar al Getsemaní. ¿Qué hizo el Señor ya conmigo? Fue a orar. Él fue a orar al Getsemaní. Y dice así: y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, escuche, que no entréis en ¿qué? En tentación. El Señor les dijo: oren, para que no entren en tentación. La oración nos libra de las tentaciones. Un creyente que no ora, un creyente que no busca a Dios, un creyente que no está en plena comunión con Dios, es rápido propenso en ser tentado y caer en la tentación. Y te estoy hablando que la tentación o caer en la tentación no es simplemente un acto carnal, pecaminoso. Caer en la tentación es caer en tu mente. Caer en la tentación es caer en las palabras. Caer en la tentación es caer con tus actitudes, de las cuales te seducen, te inducen a fallar a Dios. ¿Me vas siguiendo? No es simplemente, aleluya, no es simplemente, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, gloria. No es simplemente la tentación, dar rienda suelta a la carne o a la concupiscencia. No, en un pensamiento estamos cayendo en la tentación, por ejemplo, de volver atrás. ¿Me va siguiendo? Usted puede recaer en una tentación de volver al pasado, de la vida que antes llevaba, que ahora no la está viviendo. Y viene una tentación de querer tornarse para atrás. No se está siendo tentado a volver atrás. Como le pasó a Israel cuando estaban en el desierto y se quejaban y dijeron: volvamos a Egipto, volvamos de nuevo a Egipto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué le dijo el Señor ya conmigo? Que oren para que no entren en tentación. ¿Estás orando para no entrar en tentación? ¿Estás buscando a Dios para no ser tentado? Dios nos está dando claro que el diablo venía a zarandear a Pedro, y acá está la clave. Le dijo: oren para que no entren en tentación. Yo he rogado por ti, Pedro, para que seas fortalecido, pero esa palabra de Jesús debía de venir acompañado con la oración. Debía de venir acompañado, Pedro, de orar y rogar a Dios que Dios lo mantenga firme en el momento que iba a llegar y que ellos iban a vivir. Oren, le dijo, para que no sean tentados. El Señor fue a orar, pero Él les dejó bien claro la orden. La orden era que oraran, la orden era que oren, porque si no iban a entrar en tentación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Marcos 14, miren lo que dice, lo que relata Marcos. Marcos relata capítulo 37. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Marcos capítulo 14, versículo 37 vamos a tomar. Y dice así: vino luego y los halló durmiendo y dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesús fue a orar. ¿Y cuál fue la orden? Le ha podido orar. Jesús fue a orar porque Él necesitaba fortalecerse, Él necesitaba orar y tener comunión con el Padre. Es muy importante, hermano. Hoy es un culto de oración, hoy es un culto viernes de oración, que oramos y rogamos al Señor que Dios nos despierte, que Dios nos impulse a la oración, que Dios coloque ese espíritu en nosotros de orar. Y es lo que más le cuesta hoy a la iglesia, hoy lo que le cuesta a muchos creyentes doblar su rodilla, es orar, es pasar tiempo con Dios. Ellos quieren doblar 5 minutos la rodilla, quieren un ratito y hacen las padres. El Señor le dice: te diga amén, guárdame, y ya está. Eso es la oración de muchos creyentes. Y eso no es una
que va a resurgir la carne, vas a andar en la carne, vas a servir en la carne, vas a contestar en la carne. Vas a ser un carnal y vas a querer disfrazarte de espiritual, pero no vas a ser espiritual, porque a la lengua se ve que falta la oración. A la lengua se nota que falta oración, a la lengua se nota. ¿Y cómo se nota, pastor? ¿Cómo no le cuenta cuando le falta oración? Cuando viene la palabra fuerte y te enojas, te molestas, no te gusta la exhortación. Falta oración. Falta comunión. Cuando el pastor te pone en orden, cuando el pastor te dice, hermano, esto no es así, vos tenés que hacer de esta manera, y todo te molesta y no te gusta que el pastor te llame te falta oración, te falta comunión, te falta estar de rodillas, pasar tiempo con Dios, aleluya, para ser uno con Dios. ¿Me va siguiendo, hermano querido? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la orden de dar conmigo? Orar. Si ellos oraban, ¿qué iba a pasar? Iban a entrar en ¿qué? En tentación. ¿Qué es la tentación? Es algo que nos seduce al pecado, a hacer algo indebido, algo que a Dios no le agrada. Ser tentado por algo que nos lleve. Está bien que vengas a la iglesia, está bien que leas la palabra, pero necesitas tener comunión con Dios en la oración. Si vos no orás, aleluya. Y yo sé que hay hermanos que no oran, yo sé que hay hermanos que muchas veces no tienen esa oración. Y como el pastor muchas veces Pablo nos enseña, no basta con ser un buen hermano. Vos podés ser un buen hermano o una buena hermana, pero no basta eso, con ser un buen hermano y una buena hermana. Necesitas orar, necesitas un tiempo de oración profunda con el Señor. Entonces, lo que dice, ¿qué hizo Pedro y sus discípulos cuando llegó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Duermen, no han podido, escuche, por eso hay hermanos que les cuesta doblar sus rodillas, una hora no pueden orar. Oran sí, y nos damos cuenta porque oran 5 minutos y ya se levantan y ya no saben qué orar, porque no oran nunca. Pero el que tiene el hábito de la oración va a orar. Hay tantas cosas por orar. Vos podés orar por tu familia, podés orar por los hermanos, podés orar por la iglesia, podés orar por los misioneros, podés orar por las naciones, podés orar por nuestra nación. ¿Cuántas cosas nosotros podemos incluir en la oración? ¿Cuántas cosas podemos añadir en la oración? Y muchas veces nosotros solamente nos encerramos en nosotros mismos, o nosotros nos encerramos en nuestra propia familia. ¿Y los demás qué? ¿Y qué dice la palabra? Que debemos de orar por quiénes? Por todos. Por todo. Entonces nadie puede servir a Dios si no ora. Ningún predicador, ningún hermano puede hacer algo en la obra de Dios si no tiene oración. Si no, va a ser todo carne, va a ser todo emoción, todo resultado. No va a haber libertad. Hoy dejé el celular porque me tocó una zona media complicada y todo el trayecto del trabajo iba orando, iba pidiéndole a Dios, iba clamando, iba diciendo, Señor, renuévanos, fortaleza tu iglesia, Señor, llénanos. Yo estaba trabajando y estaba orando, y le estaba pidiendo al Señor, y le estaba rogando al Señor, Señor, haz esto, Señor, comienza a mover, comienza a traer esas almas que son para tu iglesia, para tu obra, para la casa, comienza a hacer tus maravillas, comienza a tocar a este hermano, y ahí nombraba algunos hermanos, comienza, tócalo, levántalo, despiértalo, llénalo, Señor, libéralo. Ahí oraba por el hermano Juan José, Señor, mira a mi hermano que vino ayer, que va a su esposa a tocarla para que llegue, que no haya ningún impedimento, y ahí orando y orando y pidiendo por todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Dice el verso 38 de Marcos, velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Tu carne no va a querer que te arrodille, tu carne no va a querer que estés una hora de rodilla orando, tu carne, esa es tu carne. Vos tenés que matar esa carne. Tenés que decir, carne, te someto al Espíritu. Carne, te someto a la oración. Carne, voy a orar porque tengo que hablar con mi Padre. Y no voy a dejar que nada interrumpa la oración. Ato todo espíritu que viene a mi mente cuando esté orando, que me quiere perturbar. Vio, cuando usted se arrodilla a orar, se comienza a acordar de todas las cosas que no hizo en el día. Hoy tengo que hacer esto. Y el diablo le trae todas esas cosas para que usted se desenfoque de la oración. Y no ore, no busque, no clame. Cuando dicen amén, levantate para decir, Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración. Decirle, Señor, colocame espíritu de oración en mi vida. Decirle, derramar ese espíritu en mí, Señor. Derramar ese espíritu ferviente en mi espíritu, Padre, para que me una contigo. Le tenemos que pedir al Señor. ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará. Pídale al Señor, Señor, sí me cuesta orar. Sí, Señor, me cuesta doblar mis rodillas. Señor, me cuesta orar una hora. Me cuesta, pero Señor, es porque mi carne, pero yo te ruego a ti. Yo te ruego y te pido a ti que coloques ese espíritu en mí. Coloca ese espíritu, coloca ese deseo, coloca ese anhelo, colócalo en mi corazón, en mi interior, Padre. ¿Cuál es el resultado de la falta de oración? Un servicio en la carne, un servicio que nos va a molestar, un servicio que nos vamos a enojar con el hermano que está sirviendo a nuestro lado. Cualquier roce va a traer algo que nos va a molestar. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Cualquier situación, cualquier cosa que pase, si estamos con falta de oración nos va a molestar, nos va a causar molestia. Y ya comenzamos a ver todos los errores de los hermanos, comenzamos a ver todos los errores de la iglesia, comenzamos a ver que el pastor no nos predica bien el pastor, esto no es así. ¿Por qué? Porque falta oración, porque estás en la carne y la carne te hace ver todas las imperfecciones de los demás. ¿Cuánto dice la mujer? ¿Qué dijo el Señor? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Siempre el espíritu nos lleva a querer orar. El espíritu siempre nos impulsa a orar. El espíritu siempre, ¿no le ha pasado a alguno de ustedes que usted tuvo en algún momento la necesidad de orar? ¿Tuvieron en algún momento esa necesidad fuerte de orar? Usted sintió algo que lo llevó, usted sintió algo que llevó que tenía que orar, que doblar sus rodillas y buscar a Dios. ¿Quién colocó eso? ¿Quién impulsa que usted haga eso? El Espíritu. Pero cuando nosotros hacemos oídos sordos al Espíritu, cuando tenemos que ir a orar y postergamos ese momento de oración y hacemos otra cosa, estamos omitiendo la voz del Espíritu. Y nos ponemos a hacer otra cosa en la carne. ¿Y sabe lo que le pasa al Espíritu? Se entristece, porque Él quería estar contigo, quería hablar con vos. Pero como vos no le diste lugar, Él se pone triste dentro de ti. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuánto dice la amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Vuelva al Evangelio de Lucas, vuelva al Evangelio. Estábamos en Marcos, ahora vuelva a Lucas de nuevo. Dice que el Señor en 3 ocasiones vio que los discípulos estaban así. ¿Cómo estaban los discípulos ya conmigo? Con sueño, dormidos. Y eso es lo que no tiene que pasar en tu vida, no tienes que dormirte. Hay muchos cristianos hoy en día que están dormidos, espiritualmente le estoy hablando. Están dormidos, duermen espiritualmente. Por eso son tentados, por eso las cosas del mundo los seducen. Por eso, llegando a la fiesta, quieren volver atrás. Por eso vienen estos días festivos y hay la fiesta, y la ropa, y
Entonces son tentados por toda esta cosa, entonces cada vez te seduce más y cada vez, y eso si nosotros no nos estamos dando cuenta y no nos apercibimos por la palabra, llegará el momento que caerás en la trampa del diablo, te vas a dañar de tal manera, aunque el Señor ruegue, pero hay una parte que tenemos que poner nosotros. Y reaccionar y despertar y levantarnos de ese adormecimiento espiritual, decirle al Señor, porque si seguimos así, el diablo te va a llevar, el diablo te va a alejar, el diablo te va a seducir y vas a caer en el sistema, en la trampa, vas a volver atrás y te vas a apartar del camino. ¿Cuántos cristianos hay apartados hoy en día? Y a veces muchos ponen, también sabemos que hoy en muchos lugares han maltratado las ovejas, las han despellejado, han hecho tremendas cosas. Pero sí que hay lugares que aman a Dios y que quieren lo mejor en hacer la voluntad del Señor y en llevar al pueblo a Cristo. Cuando dice gloria al Señor. Verso 45 dice, cuando se levantó de la oración, ¿quién? El Señor. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, escuche, a causa de la tristeza. ¿Saben que la tristeza es un motivo para que ores? ¿Cuánta gente está triste? A veces la tristeza es un motivo del cual te oprime para que ores. Dice que los discípulos estaban tristes porque la hora del Señor iba a llegar a la muerte. Y esa tristeza comenzó a consumir su fuerza, su vitalidad, su deseo de orar, su deseo de buscar y obedecer a lo que el Señor. Estaban cansados, con sueño y entristecidos. Todo eso estaba robando la fortaleza para que oren. Estaba robando, aleluya, para que ellos puedan orar y acompañar al Señor en oración. El Señor estaba orando. ¿Saben lo que estaba orando el Señor? ¿Usted quiere saber que el Señor oró? Porque la Biblia dice que es lo que oró el Señor en esta oración. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ahí nos revela la oración que hizo Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Nos muestra lo que Jesús oró. Vaya, Juan rápido, no vamos a leer todo, pero vamos a dar algunos fragmentos de lo que oró el Señor. ¿Cuál fue la oración de Jesús en el monte de Getsemaní? Porque nosotros leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos habla de que Jesús fue a orar, pero Juan nos detalla la oración del Señor, nos muestra lo que Él oró. Y podemos ver que Él oró por nosotros, Él oró por vos, Él oró por mí, Él oró por tu familia, Él oró por las generaciones que iban a recibirle a Él como Señor y Salvador, no solo por los discípulos, sino por todos nosotros. Decir al que está a tu lado, el Señor oró por vos, aún estando en la carne, decir, estando en la carne, siendo humano el Señor, pero divino, Él oró por vos. Decir, hermano, tuviste el privilegio que Dios oró por vos en la forma humana. Mire qué glorioso, mire qué maravilloso, que alguien oró por nosotros. Y alguien oró por nosotros para que lleguemos al Evangelio, un familiar, pero antes que ese familiar oró por nosotros, el que primero oró fue el Señor. Decir, hermano, el que oró no fue un pariente tuyo, un tío, un padre, un hijo, no. ¿Sabés quién oró por vos? El Señor. Cristo oró por vos. Hace 2000 años esa oración llegó a nuestra vida, en el año, en el tiempo, en el día adecuado, en el mes adecuado, a la hora adecuada. La oración de Cristo llegó a tu vida. La oración de Cristo trajo tu vida a su pie, trajo, aleluya, a tu vida, a su presencia en la salvación. Apláudase de boca a unir. Aplaudir al Señor. Miren lo que dice 17:1. Estas cosas vio Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a adelantar, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, porque eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y escuchen como dice el verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Él rogó por vos, rogó por mí. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, escuche, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando dicen gloria a Dios. Escuche, verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Escucha el verso 20. Mas no ruego solamente por esto. Está hablando por los discípulos, por los que él está hablando ahí, por esos discípulos. No ruego solo por estos, dice. Escuchen. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que también ellos sean uno conmigo. Esta fue la oración que el Señor oró estando en agonía. Y aparte de eso le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Después de todo lo que oró, le pidió que pasara esa copa, pero él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque él tenía que morir. Pero Dios oró por nosotros. Jesús oró por vos, oró por mí. Y esa oración de nuestro Dios llegó a nuestra vida, llegó a nuestro corazón, llegó, aleluya, a la vida de tu familia, llegó a la vida de tu hijo, de la persona que ha recibido a Cristo, porque ya no oró un familiar, un hombre, oró el Rey de Reyes. El Señor nos tenía en su corazón. No solamente, esto es tremendo, cuando yo le digo esto, no solamente ya Dios te tenía en su corazón desde la eternidad, sino que Él, cuando estaba en la tierra, oró por nosotros. O sea que el plan que tenía Dios en su corazón, luego lo ejecutó por medio de una oración, aleluya, para que nosotros creamos en Él el sacrificio que Él hizo, en el corazón que estábamos, y la oración universal que abarcó, aleluya, todas las generaciones de los que creen en el Señor Jesús. ¿No es maravilloso esto? ¿No es glorioso esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Me va siguiendo? Escuchen. Estamos en el libro de Juan. Estamos hablando de la oración de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro que conmigo iba a ser zarandeado? ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Qué hizo Jesús día conmigo? Oró por Pedro. Pedro se precipitó y habló de más. Y el Señor le dijo: me vas a negar 3 veces. Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe si vas a seguir acá en la iglesia. Dios sabe si te vas a ir. Dios sabe si te vas a apartar. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Dios sabe cuál es tu corazón con Él. Dios sabe si lo amás de verdad o no lo amás de verdad. Dios sabe. O sea que no va a haber excusa cuando vos vayas a la presencia de Dios y estés delante de Dios. Dios te va a decir: yo te conocí muy bien en la tierra, conocí muy bien tu corazón.
Conocí que estuviste en la iglesia y las palabras que mis siervos hablaban, te entraba por acá y salía por acá y hacías lo que querías. Dios sabe. Y también Él sabe que la palabra que fue hablada en cualquier culto de cualquiera de los años que estuvimos en la tierra, si te tocó y te cambió, gloria a Dios. Dios sabe también. ¿Me va siguiendo? Pedro, ya conmigo, estaba dormido. No oró como tenía que orar, como Jesús le dijo. Entonces vino la tentación. ¿Cuál fue la tentación de Pedro? ¿Cuál fue el motivo de que Pedro ahora reacciona? Porque Pedro tuvo una reacción. Y él no reaccionó como un verdadero seguidor de Cristo, como Cristo le estaba enseñando. Porque Pedro tuvo al mejor maestro, les enseñó cómo ellos tenían que ser. Tenían el Espíritu. Estaban con Jesús, el Hijo de Dios. Veían al maestro su comportamiento, veían cómo Jesús hablaba. Y ellos tenían al mejor maestro. Por eso digo que el Evangelio es cambio. Si no hay cambio en el Evangelio, no es Evangelio. Si la persona no cambia, si el esposo no cambia con la esposa, entonces es un falso cristiano, un mentiroso. Si ese esposo no se torna y cambia en el matrimonio, en la familia, y no hay un cambio en su vida, va a estar en la iglesia y va a seguir siendo el mismo mentiroso, la misma persona, escuchando el Evangelio, pero no hay cambio. No sirve eso. Tenemos que tener un cambio. Decía que de otro lado, necesitamos un cambio. Decía a tu hermano, yo necesito un cambio para mi vida. Decíselo. Decide, o tenés vergüenza. Yo necesito un cambio para mi vida. Yo necesito entrar en un tiempo nuevo. Yo necesito cambiar. Uy, hermanos, hay tantas cosas que tengo que cambiar. Sí, yo también, hermano, tengo muchas cosas que cambiar. Pero le pido al Señor que me ayude a cambiar. Le pido al Señor que cada día, si me entrego a su voluntad, voy a poder cambiar. Pero si yo no me entrego a su voluntad, vas a seguir siendo el mismo carnal, el mismo cristiano de años, y te vas a quedar. Te voy a decir esto, con el dolor que en mi corazón, te vas a quedar si viene Cristo y no cambia, te vas a quedar. No es simplemente que aceptes al Señor en tu corazón, no, tiene que haber un cambio. Y te podés quedar, lamentablemente te lo digo, con todo el dolor de mi corazón, y no quiero que nadie se quede, pero te podés quedar si no hay un cambio en tu vida. Y no es simplemente cambiar en tu apariencia, en tu ropa, en eso es algo que nosotros hemos tomado la palabra y obedecido. O a veces hay hermanos que toman el cambio de la vestimenta por una obligación, porque no queda otra y porque, bueno, todos se visten de la misma forma, pero lo hacen de una forma obligada y Dios lo está viendo. No está realmente en tu corazón arraigado vestirte como un hijo de Dios y ser un verdadero hijo de Dios. Lo hacen porque todos lo hacen y Dios no ve también eso. Y no sirve si lo hacemos de esa forma. Decir, Señor, en mi corazón yo quiero este cambio. Levanta tu mano. Yo quiero que un momento le digas, Señor, yo quiero un cambio para mi vida. Yo no quiero terminar este año siendo el mismo creyente. No quiero terminar este año 2025 siendo la misma persona. Yo quiero un cambio real. Yo quiero un cambio en mi vida. Que empecemos el año 2026 cambiando, siendo diferente, obediente, hermano. Dios no nos dijo cuántas maravillas quiere hacer con nosotros, cuántas cosas Dios está haciendo e hizo este año 2025 y los años que viene haciendo. Dios quiere seguir, pero necesitamos ese cambio, necesitamos, aleluya, proyectarnos las cosas espirituales. Bueno, este año fue un año que no fui un creyente estable en la iglesia, estuve ahí, iba a los cultos de vez en cuando, pero Señor, me quiero comprometer, no con el pastor, con vos. Este año quiero ser más firme en los cultos, quiero estar, quiero venir, quiero doblar mis rodillas, orar, quiero comprometerme, quiero servir al Señor. Bueno, pero tiene que haber un cambio.
¿Sabe que cuando más nosotros vamos al cambio, más Dios te va a levantar y te va a poner en lugares que Dios te quiere poner en la iglesia? Pero mientras más nosotros vamos, vas a quedar ahí rezagado, lento, tardo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso le tenemos que decir: Señor, yo quiero un cambio en mi vida, en mi corazón. Quiero comenzar un año 2016 diferente en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Hermana, tus hijos no están en la iglesia, están en droga, están en vicio. Afirmate vos, fortalecete vos y Dios lo va a hacer. Comenzá a comprometerte vos más con Dios, deja a tus hijos, soltá tu familia, soltala, dejá lo que Dios trae, dejá que Dios haga lo que tenga que hacer. Dios no va, si no tienen que zarandear, dejalo que lo zarandee. Dios no te provoque, Dios, por favor, no. Si Dios permite algo, que lo permita, para que las personas entiendan que va a venir salvación después de eso. A veces la persona no entiende cómo trata a Dios y a veces Dios le tiene que dar duro para traerlo al Evangelio. Y le puede venir una enfermedad, le puede venir algo, le puede pasar algo, aleluya. ¿Y qué pasó? Y a veces nosotros: no, Dios, por favor, no hagas esto. Y Dios dice: déjame, porque yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Yo lo permití. No me pidas que pare, porque no voy a parar, porque yo permití que esto pase. Porque si esto no pasa en su vida, nunca va a venir a mis pies. ¿Me va siguiendo, hermano? Ya con esto doy el cierre de verdad. El pastor me carga ya en mi pilar. Escuchen. Ver capítulo 18 de Juan. Verso 10. Después de que Pedro fue advertido, conmigo, Pedro fue advertido. Y ya conmigo, no tomó muy en serio la advertencia. No tomó muy en serio la advertencia, Pedro. ¿Vos estás tomando hoy la advertencia de Dios en tu vida? ¿La estás tomando? ¿La vas a tomar? Bueno, lo vamos a ver de acá en adelante, si tomas la advertencia de Dios. Juan 18, versículo 10. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ore para que no entren en tentación. ¿Qué hicieron ellos? Ya conmigo no oraron. Se durmieron, estaban cansados. Ay, pastor, no me dormí, todavía tan cansado que no puedo. Siempre estás cansado. Y cuando vinieron a arrestar al Señor, vinieron a arrestarlo, ¿sabe lo que hizo Pedro? Pedro dice, el verso 10, dice: entonces Simón Pedro, que tenía Pedro una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué hizo Pedro? Ya conmigo, actuó en la carne. Si él hubiese orado, si él hubiese atendido a la advertencia del Señor, Pedro no iba a hacer esto. Pero como él no oró, como él fue movido por la pasión de que su Señor no iba a ser apresado, pero el Señor le había dicho que él iba a caer en manos de pecadores. Ya Dios le había dicho: Pedro, yo tengo que morir. Pedro, yo tengo que venir a cumplir el propósito de mi Padre y morir en la cruz. Yo voy a ser tomado por manos de pecadores. Pedro, no entendés lo que te estoy diciendo. Y una vez el Señor lo reprendió, le dijo: Señor, no vayas a la cruz. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Te reprendo, Satanás, le dijo a Pedro. Porque no era Pedro, era el diablo que tomó la vida de Pedro. Y Pedro actuó ya conmigo en la carne, sacó la espada y le cortó la oreja. Así hay muchos creyentes, a veces actúan en la carne, aleluya, sacan la espada, no la del espíritu, no la de la oración, sacan la espada de la lengua, sacan la espada, aleluya, y comienzan
que dañan a otra persona. Pedro le sacó y desenvainó y le cortó la oreja. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo reprendió. Le dijo: Pedro, no, Pedro, así no, Pedrito, así no te enseñé, así no te enseñé. Es decir, así no te enseña. Yo que a veces hay personas que te hablan despectivamente de la iglesia y te dicen: ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Me lo han dicho alguna vez a algunos de ustedes? ¿Eso te enseñan en la iglesia? De una forma burlona, despectiva. Sí, me enseñan a santificarme, me enseñan a no participar de la mundanalidad, me enseñan: te lavaron la cabeza, sí, y bien lavada, tenía un montón de piojos en la cabeza, un montón de bichos tenía, y bien vino el shampoo divino, me lavó bien la cabeza. Porque veo que la gente del mundo y la gente que no entiende te habla de una forma: eso te enseña en la iglesia. O a veces vos le contestás mal, yo, que a veces hay contestaciones: mirá, vos, el santito, el que te... Mirá cómo contesta, eso te enseñan en la iglesia y te saltó la carne, fuiste como Pedro, le cortaste la oreja. ¿Cuántos dicen amén? Decir conmigo: no quiero desenvainar la espada. No quiero, Señor, sacar la espada, aleluya. No, yo quiero sí sacar la espada, pero la del Espíritu, no la de la carne. Todo dependerá cómo termines este año. ¿Qué clase de espada vas a utilizar? ¿La de la carne o la del Espíritu? La del Espíritu viene por la oración. La del Espíritu viene, aleluya. La única espada que nosotros tenemos que recibir es la espada de la palabra, que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada afilada, que es penetrante, que penetra y que va discerniendo y que va cortando, aleluya. Pedro actuó en la carne, Pedro actuó de una manera impulsiva, Pedro actuó no como fue enseñado por el Señor. Pedro, el que espada mata, va a morir a espada. Así como has matado o como vas a matar a alguien a una espada, esa misma espada de alguien te va a venir a matar. Por eso la Biblia dice: lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Lo que vos sembrás es lo que vas a recibir. Si sembrás espada, a espada vas a morir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué hizo Pedro? Diga conmigo: actuó en la carne, actuó de una manera impulsiva, actuó de una manera precipitada, actuó de una manera alocada, actuó ahí, aleluya. Él quiso hacerse ver que iba a defender a su Señor, pero no lo defendió nada. Lo echó a perder todo. ¿Pero por qué fue esto? Ya conmigo: porque le faltaba oración. ¿Por qué actuó Pedro así? Porque la tentación fuerte, fue impulsivo, fue emocional. Uno diría: pero bueno, él defendió al Señor, aleluya, él fue un hombre que defendió, el único discípulo, pero el Señor no le dijo que lo tenía que defender. A veces algunos hermanos quieren ser más buenos que Dios. Decía el predicador: no sea más bueno que Dios, porque no somos buenos que Dios. Lo único bueno es Dios. ¿En serio? Sí, a veces hay algunos hermanos que quieren ser más buenos que Dios. Toman el papel de Dios. No, pero bueno, por hermano, no tienes que ser más bueno que Dios. Vos necesitas de Dios como ese hermano necesita de Dios. Y por último, Proverbio. Miren lo que dice acerca de las espadas. Para que usted vea qué importante, querido hermano, qué importante es esto. ¿Cómo va a terminar el año? ¿Cómo va a terminar el 2025? ¿Sacando la espada de la carne? ¿Sacando la espada de la que daña? ¿O realmente tomando la espada del Espíritu? Proverbios capítulo 12, mire lo que dice, verso 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que dice que hay palabras que son como espada.
veces hay personas que hablan y son como espadas esas palabras. Dañan, lastiman. Proverbios 30, rápido ahí, Proverbios 30, versículo 14, cuando dice gloria al Señor. Hay generaciones, escuche, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay generaciones, aleluya, que sus dientes son como espada, dice. Y nosotros tenemos, aleluya, que tomar esta espada, pero no esta espada para dañar o lastimar en la carne, sino que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que dice Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo: hoy quiero tomar la espada del Espíritu. Levanta tu mano esta noche. Levanta tu mano esta noche, iglesia. Levanta tu mano. Necesitas tomar la espada del Espíritu. No es con golpe o con palabras despectivas que vas a corregir a tus hijos que vuelvan al Señor. No, es con la espada del Espíritu, es con la oración. No estoy hablando de que no seamos firmes como hijos de Dios. No, tenemos que ser firmes. Pero a veces las palabras son como espadas que dañan. Y necesitamos nosotros tomar la espada, pero la del Espíritu para orar. Levanta tu mano en esta noche. Oh, Rapa,